Vamos a analizar cuándo, o sea, cómo trabajar cuando nuestra variable tiende al infinito. Y a eso le vamos a denominar límites al infinito, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que la variable en cuestión tiende al infinito. Límite cuando x tiende al infinito de una función es igual a L. ¿Cómo lo podríamos entender? Fíjate. Mientras mayor sea el valor de la x, más se acerca a un valor, dice específico, L. ¿Quién es esta L? ¿Cómo lo visualizamos? En realidad, ah, mi pulso no es tan bueno ahí con el mouse, pero más o menos se entiende la idea. Si yo hago ahí una recta horizontal, fíjate, mientras más grande sea el valor de X, más me estoy acercando a este valor L. Eso es lo que estoy haciendo. Ah, es como que L te está marcando una asíntota horizontal. Definitivamente sí. Y entonces, si yo tengo esta situación, fíjate, yo no puedo formar una vecindad alrededor del eje, de algún valor en el eje X, porque la X tiende al infinito. Pero sí se podría formar una vecindad alrededor de L. ¿Ven? Sí va a haber una vecindad, aunque en este gráfico en particular no tenga funciones por este otro lado sí. Todos estos están dentro de esta vecindad y me estoy acercando. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay una vecindad alrededor de él. Lo que decimos acá. Existe una vecindad alrededor de L, f de x menos L es menor a epsilon, siempre y cuando x sea muy grande, x sea mucho mayor que m, donde m es un valor positivo. Eso es lo que me estás diciendo. ¿Qué pasaría? Un ratito, hay gente que quiere entrar. ¿Qué pasaría si yo tengo que evaluar el límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado más de 1 sobre x cuadrado más 1? Hey, casualmente 1 sobre x cuadrado más 1 es el gráfico de esta función. ¿Sí? Mira que si tú evalúas, ¿qué tendrías? X tiende al infinito. Yo podría evaluarlo ahí tal cual. Y aquí que tendría 1 sobre infinito al cuadrado, pues todavía más grande, sigue siendo infinito. Y 1 sobre infinito, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los valores determinados? Cualquier número entre infinito, cualquier número entre infinito era cero. Ah, no lo había notado. Sí, no lo había notado. Qué horror. Ahí, eso está extremadamente grueso. Cualquier número A dividido entre infinito, por si acaso, es cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí vas a tener 1 sobre infinito, va a ser cero más uno. Ah, el resultado va a ser uno. Listo, eso así, sacando rapidito. Pero ¿qué pasa? Que cuando nuestro límite tiende al infinito, lo que nosotros vamos a hacer es dividir la expresión entre la x elevada a la mayor potencia. ¿De qué hablo? Si yo saco aquí un común denominador, yo tendría esto. 1 sobre x al cuadrado más 1 es lo mismo que común denominador x cuadrado y arriba me queda 1 más x cuadrado. Me doy cuenta ahí que la mayor potencia de la x es este cuadrado, entonces todo voy a dividir entre x cuadrado, todos y cada uno de los términos. X cuadrado y x cuadrado. Aquí se va a simplificar, voy a tener 1 sobre x cuadrado más 1 sobre 1, lo que decíamos. 1 sobre infinito me va a dar 0. ¿Y cuánto tienes aquí? 0 más 1, 1. Entre 1 y el resultado de nuestro límite va a ser 1. Y fíjate que este valor 1 es exactamente el que se mira aquí en el gráfico. Cuando y vale 1, yo tengo una asíntota horizontal. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos a evaluar nosotros nuestros límites al infinito? Lo que vamos a hacer es, como en este caso, dividir entre la x elevada a la mayor potencia. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Qué pasaría si
Un ratito, espérame. Agüita caliente. Ya, muchas gracias. Fíjense, vamos a mirarlo desde acá. ¿Qué pasaría en este caso? Hemos dicho límites cuando la variable tiende al infinito. Yo tengo esa expresión. ¿Entre quién tendrías que dividir? La forma de evaluar un límite al infinito consiste pues en dividir cada uno de los términos entre la x elevada a la mayor potencia. En esa expresión, ¿cuál es la mayor potencia que tiene la x? Entonces, todos y cada uno de los términos los vamos a dividir entre x al cubo. Fíjate. 5x cubo lo voy a dividir entre x cubo. X cuadrado entre x cubo. Ya, muy bien. Pero entonces, ¿de dónde viene eso? No puedo alterar la expresión original. Lo que vamos a hacer, para que lo notes mejor, es el numerador dividido entre x cubo y el denominador dividido entre x cubo. Así no estoy alterando la expresión que teníamos. Este x cubo se va a repartir a cada uno. 5x cubo entre x cubo va a ser solo 5 más x cuadrado entre x cubo va a ser 1 sobre x menos 21x sobre x cubo va a ser 21 sobre x cuadrado y menos 18 sobre x cubo. De acá abajo, ¿qué tendríamos? 3x cubo entre x cubo. Ufa, aquí hay un errorcito, ¿no? 3x cubo entre x cubo, esto va a ser 3 más 2x cuadrado entre x cubo va a ser 2 sobre x, menos 5x sobre x cuadrado será menos 5 sobre x cuadrado, menos 6 sobre x cubo. Ahora aquí, ¿qué tienes? Más. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Esta x cuadrado con este x cubo se va y solo te va a quedar una x, ¿no ve? Y esa x, ¿cómo entra dentro de la raíz? Entraría como x cuadrado. Entonces, x cuadrado sobre x cuadrado es 1, menos x sobre x cuadrado es 1 sobre x y menos 2 sobre x cuadrado. ¿Listo? Ahora sí. Y lo único que vamos a hacer va a ser evaluar cuando x tiende al infinito, cualquier número entre infinito me va a dar 0. Entonces yo voy a tener 0 por acá, 0 por acá. Todos estos van a ser ceros. ¿Se dan cuenta? Estos son ceros. Cualquier número entre infinito, pues es 0. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Arriba, ¿cuánto te ha quedado? Arriba te ha quedado 5. Ahí está. Y abajo te ha quedado, aquí raíz de 1 es 1, más 3 sería 4. ¿Por qué le puse 2? Porque esto estaba aquí con error. A fin de no modificar tanto, esto lo anotaremos así mejor y listo. ¿Se dan cuenta? Y ya yo voy a tener ahí la expresión que estoy buscando. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, preguntas. Divido entre la x elevada a la mayor potencia. ¿Ya? A no olvidar. Pero así como hay límites al infinito, existen también los límites infinitos. ¿A qué vamos a denominar límites infinitos? A límites cuyo resultado sea infinito. Fíjate, si tú tienes este gráfico y yo me acerco a un valor cualquiera x sub 0, yo podría formar una vecindad alrededor de x sub 0, claro. Pero todos estos puntos que están acá no forman una vecindad en el eje Y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras más se acercan a esta, que viene a ser mi asíntota vertical, entonces los valores de Y van a tender a ser más grandes, van a ser más próximos al infinito. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde se está formando una vecindad? Solamente alrededor de x sub 0. ¿Qué estoy diciendo? Se me forma una vecindad alrededor de x sub 0
siempre y cuando f de x sea mucho mayor que n, donde n es un valor positivo. ¿Qué estoy diciendo? Si bien se forma una vecindad alrededor de x sub 0, los valores de y se van a hacer cada vez más grandes. Veamos. Yo tengo que evaluar el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x, perdón, de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Este gráfico 1 sobre 1 menos x al cuadrado es esta curvita. ¿Qué vas a hacer? Evaluemos el límite. X tiende a 1, 1 menos 1, 0. ¿Qué es 1 sobre 0? 1 sobre 0 es infinito. ¿No hay problema que el resultado de un límite me dé infinito? No, porque no es un valor indeterminado. Es infinito, que es muy grande, que no es cuantificable, es verdad, pero es infinito y existe. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar? Fíjate. Oh, qué interesante que la x se acerca a este valor 1, pero la y se hace infinita. Ahora, ¿cómo haríamos para hacer la demostración tanto de este como de este límite? ¿Se acuerdan cómo era esto de las demostraciones? Claro que sí, yo partía de eso. F de x, ¿cuál es nuestra función en este caso? Nuestra función es 1. No, ¿saben qué? Se ve muy feito. Y me va a salir, no sale bien la letra. Vamos a hacer algo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Gracias. Fíjense, entonces acá vamos a insertar una ecuacióncita y decíamos f de x menos L es menor que epsilon si solo si x será mucho mayor que n. Eso era lo que decía. ¿Qué pasaría en mi caso? ¿Cuál era mi función? Mira, mi función, ¿cuánto te salió? ¿Cuánto había salido esta función? 1 sobre x al cuadrado más 1. Mi función, ay, deje de compartir, ahorita vuelvo a compartir con los del Zoom. Pues mi función era 1 sobre x al cuadrado más 1 menos el límite. ¿Cuánto te había salido el límite? ¿Sí te acuerdas? Claro que sí. El límite nos había salido que era pues el límite me había salido aquí que era 1. Muy bien, estoy queriendo hacer eso. Ahora, ¿cómo yo demostraría esta situación? ¿Cómo demostraría este límite al infinito? Aquí, oh, qué causalidad, 1 menos 1 se va. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, tú podrías anotar esta expresión. ¿Sí? Ujú. Estoy aquí distribuyendo el valor absoluto. Claro, no hay problema. Ahora, un valor absoluto es siempre positivo. Y más aún, está al cuadrado, es positivo. Valor absoluto de 1 es 1. ¿Y qué te parece si esta epsilon
La traemos acá. Y este valor absoluto de x al cuadrado lo traemos aquí. Ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, volvamos a anotar esto, pero al revés. Lo que estaría pasando es que el valor absoluto de x cuadrado es mayor a 1 sobre epsilon. ¿Cierto? Cierto. Pero x al cuadrado es positivo, por lo tanto, su valor absoluto pues, vale lo mismo. O sea que aquí yo tengo de esta manera, ¿cierto? Ahora, fíjate. ¿Te acuerdas cómo funcionaban las demostraciones? Sí, tratábamos de llegar a expresiones iguales. Por este lado tengo x cuadrado y por este lado tengo solo x. ¿Qué podría ser? ¿Qué pasa si esto lo elevamos al cuadrado? X es positivo, lo elevo al cuadrado, el resultado que hallemos va a ser mucho mayor que m al cuadrado, donde m es un valor positivo. Entonces, ¿a qué estoy llegando? Estamos llegando a que 1 sobre e es aproximadamente igual que m al cuadrado. Entonces, mira, epsilon es un valor, se supone el radio de la vecindad muy chiquitito, casi cero. 1 sobre 0, ¿qué te va a dar? Un valor más bien muy grande. M era un valor muy grande, entonces al cuadrado es todavía un valor más grande y ahí estamos verificando que sí que se va a formar una vecindad alrededor de L sobre el eje vertical. ¿Se dan cuenta? Lo vemos mejor. Se está formando aquí una vecindad. M es un valor muy grande. ¿Sí? Misma situación pasaría cuando los límites salen infinitos. ¿Qué dice en ese caso? Fíjate. En los límites infinitos, tenemos f de x es mucho mayor que un valor n, siempre y cuando exista una vecindad alrededor de x sub 0. X menos x sub 0 sea menor a delta. ¿Así? ¿Correcto? En nuestro caso, ¿qué era lo que pasaba? En nuestro caso, nosotros teníamos límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Se acuerdan? Lo anotaremos aquí. Límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Así era, ¿no ves? Y este límite te salía un valor infinito. Quiero demostrarlo a este límite. Te voy a decir, voy a usar esto. Y para demostrarlo al límite, ¿quién es mi función? Esta es mi función. Mi función va a ser 1 sobre 1 menos x al cuadrado es mucho mayor a n si solo si x menos 1 es menor que delta. Ok, fíjate aquí. Aquí tienes x menos 1 y aquí tienes 1 menos x. ¿Qué podrías hacer? La idea es llegar a expresiones iguales. 1 menos x es lo mismo que decir menos x menos 1. Sí, ¿verdad? Así. Sí, no hay nada. Ahora, negativo al cuadrado
Es igual a x menos 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué más podríamos decir? X menos 1 algo elevado al cuadrado, ¿cómo va a ser? Va a ser positivo. Entonces, ¿qué pasa? Si más bien traemos acá a la n y ahí llevamos x menos 1 al cuadrado. ¿Estamos? Estamos. Ahora, si nosotros anotamos esto al revés, yo tendría que x menos 1 al cuadrado es mucho menor que 1 sobre n, siempre y cuando x menos 1 sea menor que delta. Ahora, ¿qué dirías por aquí? Este es un número positivo. Para que un número positivo sea menor que otro número, este también va a ser positivo. ¿Qué te parece si a ambos lados le sacas la raíz? O sea, acá ponemos simplemente x menos 1, mucho menor que raíz de 1 sobre n. Esto es lo mismo que decir otra vez dejé de compartir, perdón, chicos del Zoom. 1 sobre raíz de. Ahí. Y entonces, ahí, ¿qué concluiríamos? Ahí ya las expresiones son iguales, sí. Y concluiríamos que 1 sobre raíz de n es muy similar a delta. Se supone que n es un valor grande. Su raíz va a seguir siendo grande. Y delta es un valor pequeñito, sí. ¿Por qué? Porque 1 sobre un valor muy grande va a ser pues prácticamente 0. Y estamos aquí de la misma manera demostrando que se forma una vecindad, en este caso, alrededor del valor 1 sobre el eje horizontal. ¿Se dan cuenta? Esperemos que sí, estoy segura que sí. Sigamos adelante. Si hay alguna duda, chicos, por favor me dicen ya. Sigamos adelante. ¿Cuándo vamos a hablar de límites laterales? Me dice, el límite cuando x se acerca a un valor x sub 0 de una función existe siempre y cuando el límite por derecha sea igual al límite por izquierda. ¿Qué es lo que normalmente pasa en una función? En las que ya hemos visto. Fíjate que tenías una curva y luego analizabas lo que pasaba alrededor de un valorcito. ¿Verdad? Así, alrededor de un valorcito se formaba una vecindad en el eje horizontal y esta vecindad generaba otra vecindad en el eje vertical. ¿Correcto? Correcto. Pero ¿qué notamos? Notamos que mi función en todo momento es la misma. Entonces, si yo me acerco a este valor por derecha o por izquierda, voy a estar sobre la misma curva. Lo que no es lo mismo si yo tengo, por ejemplo, una función así. ¿Qué pasa si yo tengo una curva ahí? Y este es x sub 0. Ah, pues que se va a formar una vecindad alrededor de x sub 0. Obviamente que sí. Y esa vecindad va a generar que se produzca otra vecindad alrededor de L. ¿Verdad? Claro. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te acercas a x sub 0 por la derecha, te estás acercando sobre esta curva. Y si me acerco por la izquierda, me estoy acercando sobre esta otra curva. Entonces, por eso hay la necesidad de analizar si por derecha y por izquierda los límites laterales son iguales. Muy bien. Y allá lo entendí. ¿Y cómo lo analizo? Para hallar el límite lateral derecho, nosotros vamos a decir, me voy a acercar a x sub 0 por la derecha.
Estoy viniendo con valores un poquitín más grandes que x sub 0. Eso se denota poniéndole este simbolito del más. Y también lo puedes evaluar como el límite cuando delta tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más delta. ¿Por qué? Porque por este lado son x sub 0 más delta. Y el izquierdo, ¿cómo voy a hallar? Es el límite cuando x se acerca a x sub 0 por la izquierda con un valores más chiquititos. Y puedo evaluarlo como el límite cuando delta tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 menos delta. ¿Cuándo vamos a decir que existe un límite? Cuando sus límites laterales sean iguales. Bien. Si yo, por ejemplo, tengo que evaluar el límite cuando x tiende a 0 de esta función seno de x sobre el valor absoluto de x, ¿qué es lo que vamos a hacer? El hecho de tener funciones especiales o funciones definidas por intervalos me va a dar la idea de que tengo que aplicar límites laterales. En este caso, en la expresión tengo una función especial que es el valor absoluto. ¿Cómo vamos a hacer? El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre el valor absoluto de x, voy a usar estas definiciones de las dos maneras. Mira, ¿cuál es tu función especial que miras por ahí? Ah, es el valor absoluto de x. ¿Cómo estaba definido el valor absoluto de x? Estaba definido como lo mismo cuando el argumento era positivo o menos x cuando era negativo. Muy bien. Si tú vas a hallar el límite lateral derecho, se supone que aquí está el 0, tú te acercas por la derecha para hallar el límite lateral derecho. ¿Los valores con los que te estás acercando son positivos o son negativos? Ya, muy bien, todos coincidimos en que positivo. ¿Qué pasa cuando x es positivo? Su valor absoluto vale exactamente lo mismo. Entonces acá, en lugar de tener valor absoluto de x, voy a tener simplemente x. ¿Y cuál es el límite cuando x tiende al 0 de seno de x sobre x? Ah, es 1. Listo, ya está. Acabas de determinar que tu límite lateral derecho es 1. Y si quieres hallar el izquierdo, haces lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando te acercas al 0 por la izquierda? Ah, te estás acercando con valores que son negativos, ¿correcto? Como son negativos, este argumento, ¿cuánto vale su valor absoluto? ¿Qué dice? Vale menos x. Ahí está. Y vas a tener seno de x sobre menos x y el resultado va a ser igual a menos 1. ¿Qué significa? ¿Son diferentes? Sí. Por lo tanto, no existe límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x. Perdón, del seno de x sobre el valor absoluto de x. No existe. Ahora, ¿qué pasa si usas la otra definición? ¿Te acuerdas? Veamos. Yo me acerco por la derecha y este es mi límite. Entonces, ¿qué decía por la derecha? Aquí está. Límite cuando delta tiende a 0. Delta es el radio de la vecindad, es un valor siempre positivo de f en x sub 0 más delta. Voy a usar esta. X sub 0 es 0 en mi caso. Entonces va a ser límite cuando delta tiende a 0 del seno de 0 más delta sobre el valor absoluto de 0 más delta. Me queda esto. Seno de delta sobre el valor absoluto de delta. Pero delta es positivo. Su valor absoluto vale delta nomás. Y el resultado de nuestro límite derecho va a ser 1. Si hallo por la izquierda, sería el límite cuando delta tiende a 0 de la función en x sub 0 menos delta. 0 menos delta. Ahora te quedó aquí valor absoluto de menos delta. ¿Cuál sería? Delta es positivo, menos delta es negativo, su valor absoluto va a ser delta.
Y aquí arriba tienes seno de menos delta. ¿Qué necesito? Para que esto valga 1, si aquí dice seno de menos delta, aquí tiene que decir menos delta. Por ende, le multiplico por un negativo. Y el resultado para el límite lateral izquierdo había sido igual a menos 1. ¿Estamos bien? Los límites laterales son diferentes, por lo tanto vamos a decir que no existe límite cuando x tiende a 0 de nuestra función. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Qué pasaría si yo tengo una función así? Una función definida por intervalos. Nosotros ya sabemos funciones. Mi función es igual a 3x menos 1 sobre x más 2 cuando las x son mayores o iguales a 5, digamos. Y la función vale la raíz de 9 menos x. Cuando la x es menor que 5. Ok. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo es el gráfico de esta función? ¿Alguien me dice? Nosotros ya sabíamos graficar por intervalos. ¿Cómo es el gráfico de esta función? Primero vamos a hacer un grafiquito ahí muy simple, muy a mano alzada. El eje Y, el eje X. ¿Y ahora qué pasa? Para las X mayores que el 5 tengo esta gráfica. Esta tenía asíntota, que se llama asíntota vertical, ¿no? Tiene esta así, ¿dónde? En menos 2. Aquí debe ser más o menos. Horizontal la tiene en 3. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cuando x vale 0, y vale menos 1/2. Sí, la gráfica está viniendo por acá. Pero a mí no me interesa tanto, me interesa solo desde las 5. ¿Qué pasa cuando x vale 5? 3 por 5, 15, menos 1, 14, 5 más 2, 7. Ah, el elemento es 2. Por este otro lado, 9 menos 5 es 4, raíz de 4 es 2 también. Ah, ok. Lo que está pasando es que cuando x vale 5, y vale 2, por ambos lados, y esta gráfica venía así, ¿verdad? Entonces aquí va a venir, ay, vamos a poner otro colorcito y otro. Ahí, ¿se entiende? Y esta otra ahora, 9 menos x en raíz. Ah, esta es una parábola horizontal que se abre a la izquierda. Ok, cuando x vale 5, 9 menos 5, 4, y vale 2. Cuando x vale 0,
¿Qué pasa cuando x vale 0? 9 menos 0 es 9, raíz de 9 es 3. En realidad, lo que vamos a tener acá va a ser ese gráfico. ¿Listo? Fíjate lo que está sucediendo. Esta es una función definida por intervalos. Yo me acerco a 5. Este es 5. Ahí, ¿no ves? Relleno sin relleno, línea sin línea. Listo. Ahí estamos. Entonces, fíjate aquí qué es lo que va a suceder. Yo me tengo que acercar al 5, pero resulta que justo en el 5 hay un cambio en la definición de mi función. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar sus límites laterales. ¿Qué pasaría? Ay, carambas. ¿Qué pasaría si nosotros hallamos el límite lateral por derecha? ¿Cómo le harías? Tú te estás acercando a la derecha. Te vas a acercar por la derecha. Aquí está tu, tu vecindad. Entonces tú te vas a acercar, decimos, por la derecha. Yo me acerco por la derecha y cuando me acerca al 5 por la derecha, ¿bajo qué función estoy? Estaría para las x mayores que el 5, ¿verdad? Estaríamos hablando de esa expresión. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿cómo podría yo anotar? Yo diría que el límite cuando x tiende al 5 por la derecha corresponde a quién. ¿Cuál sería la expresión? Me acerco al 5 por la derecha. Esta es mi expresión. 3x menos 1 sobre x más 2. Ah, bueno, en este caso muy fácil de reemplazar. 3 por 5, 15, menos 1, 14. 5 más 2, 7. 14 entre 7 es 2. ¿Te gusta ponerlo así? No hay ningún problema. Estás hallando ahí el límite lateral derecho. ¿Te parece que hubiera sido mejor ponerlo en función de delta, límite cuando delta tiende a 0? Habíamos visto, era otra forma de ponerlo, ¿ve? Lo vamos a hacer límite cuando delta tiende a 0 de la función evaluada en x sub 0 más delta. ¿Sí? X sub 0 más delta. ¿Quién es x sub 0? En lugar de la x tengo que ponerle el x sub 0. ¿Quién es x sub 0 en mi caso? Es 5 y sería aquí 5 más delta sobre x más 2 sería 5 más delta. Y este límite, ¿a qué va a ser igual? Este va a ser el límite de 3 por 5, 15. Vamos algo. 15 menos 1 son 14. Sería así, 3 veces delta más 14 sobre delta más 7.
¿Así? Y ahora recuerda que delta tiende a cero. Y entonces te queda 14 séptimos, que es 2. Lo analices de una forma o de la otra, pues vas a llegar a lo mismo. ¿Qué pasaría si ahora yo quiero hallar el límite lateral izquierdo? Yo me voy a acercar al 5 por la izquierda. ¿Cómo me voy a acercar al 5 por la izquierda? Me tengo que acercar al 5 por la izquierda y cuando yo me acerque al 5 por la izquierda me voy a acercar con valores menores. Entonces, eso significa este menos que le ponemos acá. ¿Cuál va a ser tu expresión? Ya no va a ser esta. Ya acá que espera así. Mi función era la raíz de 9 menos x. Si lo hago ahí directo, 9 menos 5, 4, su raíz es 2. Y si lo hago por el lado de los deltas, el límite lateral izquierdo va a ser el límite cuando delta tiende a 0 de la raíz de 9 menos, ¿cómo era la cosa? Era x sub 0 menos delta. ¿Así? Y entonces esto va a ser igual al límite cuando delta tiende a 0 de menos por menos me da más. 9 menos 5 me da 4 y el resultado es el mismo. También me va a dar 2. ¿Y qué está pasando? Que vemos en este gráfico que por derecha y por izquierda llegamos al valor, aunque nuestra función esté definida por intervalos, nosotros vamos a decir que luego el límite cuando x tiende a 5 de nuestra función es simplemente 2, porque por derecha y por izquierda pues se ha hallado el mismo valor. ¿Se dan cuenta? Es eso nada más. ¿Preguntas? Ok. ¿Para qué me sirve ver esto de los límites laterales? Para aprender a analizar las continuidades de las funciones. ¿Qué es eso de la continuidad? Una función puede ser continua o puede ser discontinua dependiendo cómo esté. Si yo tengo una gráfica de una función cualquiera, que en un punto x sub 0 está definido por intervalos, digamos así, esta es una función continua en este valorcito, ¿correcto? Porque si bien está definida por intervalos, no hay un brinco, no hay nada. Pero si tu función tuviera, por ejemplo, así, y viene la misma curva, intervalo abierto, luego viene un intervalo cerrado, y así. ¿Qué está pasando? Notas que hay un brinco. Entonces, en este caso, vamos a hablar de una función discontinua. Esta es una función continua. Bien. Por ejemplo, o más que por ejemplo, primero analizaremos cuándo una función va a ser continua en un valor x sub 0. Va a ser continua si existe la función evaluada en el punto, si el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función existe y si son iguales, si la función en el punto es igual que el límite. Si eso sucede, vamos a hablar de funciones continuas. ¿Estamos bien? Veamos. Esta es nuestra función. ¿Cómo sería dada?
Voy a ver la continuidad. Gráficamente se nota que sí, es continua, pero esta es mi función que dice, tienes que ver cuál es tu posible punto de discontinuidad. ¿Dónde crees que deberías hacer tu análisis? ¿En qué valor? Ah, pues en 5, ¿no? Vamos a hacer el análisis en 5. Entonces, ¿qué decía? Inciso A, primero, fíjate si la función en 5 existe. La función en 5, en mi caso, ¿qué sería? Ay, vendría a ser la función evaluada en 5. ¿Dónde vas a hacer la prueba? ¿Dónde vas a trabajar? Vas a trabajar donde esté el símbolo de la igualdad. Mira la definición. ¿Dónde está el símbolo de la igualdad? ¿Qué dice? X es mayor o igual que 5. Ah, la igualdad está en la expresión de arriba. Entonces yo voy a usar pues esa expresión. La función en 5 va a ser igual a esta. Solamente que en lugar de X, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner 5. 5. Y el resultado me ha dado 2. Perfecto. Segundo, me dice, fíjate si el límite cuando X tiende a 5 existe. ¿Y cómo voy a ver si un límite existe o no existe? Ah, precisamente para eso es que tenemos que hallar sus límites laterales. Tengo el límite lateral derecho, tengo el límite lateral izquierdo y por lo tanto salen lo mismo. ¿Qué voy a concluir? Lo que decíamos hace rato, el límite cuando X tiende a 5 existe. Listo. Inciso C, fíjate si la función evaluada en 5 es igual al límite. ¿Cuánto te ha salido la función evaluada en 5? Me ha salido 2 y el límite me ha salido 2 también. ¿Qué puedes concluir entonces aquí? Aquí concluyen que 2 es igual a 2. Correcto. Luego diremos que la función es continua en 5 y ya estaría, ¿cierto? Ahora, ya, analíticamente ahí está demostrado, se nota, pero mucho, mucho no te creo. ¿Qué podríamos hacer para estar más seguros? Pues podríamos graficar en GeoGebra. Sí, condición entonces, si no, si X es mayor o igual a 5, mi función es 3X menos 1 sobre X más 2. Caso contrario, mi función es raíz de 9 menos X. Listo, ahí está. Mi función vale 3X menos 1 sobre X más 2 para las X mayores igual a 5 y 9 menos X en raíz para los contrarios. Ahí está. Este es el gráfico de la función. Fíjense que coincide con el gráfico que nosotros habíamos hecho ahí muy, muy a mano alzada. No me acuerdo dónde está. Ah,
No encuentro dónde es el gráfico, pero evidente la función. Estamos viendo que cumple todas las condiciones y vemos que el gráfico también nos está demostrando que aunque haya dos distintas definiciones, aunque la función esté definida por intervalos, pues la función va a ser continua. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas? No hay preguntas. Sigamos adelante. ¿Qué pasaría si nosotros damos una condición? Decimos, halle los valores de A y de B para que esta función sea continua. Fíjate cómo está definida la función. Me dice que es el valor absoluto de x más 1 y esto más 1 para todas aquellas x menores a menos 1. La función vale a menos bx cubo cuando la x está entre menos 1 y 1 y tiene otra expresión menos 2 sobre x cuadrado más 1 cuando la x es mayor que 1. ¿Qué va a pasar? Pasa que hay dos posibles puntos de análisis. ¿Cuáles? Tengo dos. O x vale menos 1 o x vale 1. Ahí hay dos valores en x donde tendremos que analizar si se tiene o no se tiene una continuidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, a ver, antes de empezar, veo aquí algo especial. Sí, 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 sí. Aquí hay un valor absoluto de x más 1. Lo vamos a redefinir. Cuando tengas funciones especiales, redefínelas para tenerlo por intervalo ahí más clarito. ¿Cómo está definido el valor absoluto de x más 1? Vale lo mismo, vale x más 1 cuando x más 1 es positivo, lo que significará cuando la x es mayor o igual a menos 1. Y vale menos x menos 1 cuando la x es menor a menos 1. ¿Cuál es la que me interesa? En realidad esta. ¿Por qué? Porque aquí me dice que este valor absoluto funciona para las x menores que menos 1. Entonces es esto lo que me va a servir. Listo. Luego mi función va a ser menos 1 más 1 va a estar definida de esta forma. No tengo la necesidad de ponerle valores absolutos. Y ahora lo que decíamos, hay dos posibles puntos de análisis. Empiezo en menos 1, ahí está menos 1 y aquí también. ¿Estamos bien? ¿Qué hago? Pues justamente eso, empecemos en menos 1. Y voy a analizar el límite por derecha y por izquierda. Si yo me acerco al menos 1 por derecha, tengo que considerar valores mayores que el menos 1. Tendría que ser este. Claro que sí, porque esto está entre menos 1 y 1. Entonces, estos son valores mayores. Límite por derecha, esta va a ser la función a menos bx cubo. X tiende a 1, me va a quedar a menos b. Y por izquierda tendría que ser esta otra, que es para las x menores al menos 1. ¿Cuánto me va a dar? X tiende a menos 1, menos 1 sería 1, menos 1 se va y me queda 1. Y de ahí voy a igualar nada más y tener una ecuación. ¿Estamos? Ok, por izquierda, ¿qué ha pasado? Por izquierda es esta expresión, decíamos, la expresión es menos x
X tiende a -1. Ah, ok, por izquierda me va a dar 1, igualábamos. Listo, hago lo mismo para X igual a 1. Por derecha tendría que ser de acá, mira, para las X mayores que 1, dice, y por izquierda tendría que ser el A menos BX cubo. X tiende a 1, menos 2 sobre 1 al cuadrado es 1, más 1 es 1. Ah, ok, por derecha, el límite derecho me ha salido -1. Y por izquierda, X tiende a -1. Aquí va a ser, no, X tiende a 1, perdón, por izquierda y me va a dar A menos B. Igualemos para que el límite por derecha y por izquierda sean iguales y voy a tener esta ecuación. A menos B vale -1. Entonces se ha formado este sistemita. A más B vale 1, A menos B vale -1, entonces A vale 0 y B vale 1. Reemplazando acá, esta vendría a ser la expresión. La vamos a graficar para que la vean bonita. Mi función si condición, entonces si no. Si quién, si la X es menor a -1, mi función va a valer -X. Luego vuelves a usar condición, si condición, entonces si no. Si la X es menor o igual a 1, mi función va a ser -X al cubo. Y si no, mi función va a ser -2 sobre X al cuadrado más 1. A ver, vamos a ver. Vale -X cuando la X es menor a -1, entre -1 y 1, exacto. Y la gráfica va a resultar así. Y mira, ¿verdad? Está definida por intervalos, pero la función es continua, no hay ningún salto por ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok, entonces es simplemente eso. Lo que yo quiero es que las funciones sean continuas. ¿De acuerdo? Ah, ahí está el gráfico también. Yo creo que por hoy día lo podemos dejar ahí.